Y no se les olvide que pueden apoyarnos por la plataforma Patreon o Patreon como se escribe.com en el proyecto Crónicas de Espanto, o por PayPal, o mandar sus mensajes. ¿Qué leyenda les gusta más? ¿De qué quisieran que narráramos? Sus comentarios al correo electrónico crónicasdeespanto0@gmail.com. Ahora sí, las leyendas. Comenzamos con Antonia y el Códice. No eran pocos los ciudadanos, criollos o peninsulares, que se regalaban la vista viendo pasar a la negra Antonia, vendiendo fruta por las calles de Ocotlán, en lo que era la Nueva Galicia. Esta mujer había llegado como esclava al lugar poco después de que en 1637 una peste acabara con buena parte de los indígenas, y con ello con la mano de obra que se necesitaba para trabajar las tierras de los españoles en los cultivos de caña. Muy devastada había resultado esta región, en la que los indígenas mexicanos habían tenido que sufrir además la crueldad del conquistador Nuño de Guzmán, quien había asentado sus reales en el territorio conocido entonces como la Nueva Galicia. La bella joven había llegado desde muy niña acompañando a sus padres, que venían directamente de África, y llegaron hasta Cuba, donde los españoles habían aniquilado a los nativos. De ahí, muchos esclavos también fueron llevados a la península de Yucatán, y por último, en un trayecto que recorría lo que es el actual centro de México, habrían llegado incluso hasta el estado de Jalisco. Su amo español los tuvo en su poder un par de años y luego, por extrañas razones, dio la libertad a la familia, y no solo eso, sino que les regaló una parcela, en la que la familia sembró algunas frutas, aprovechando los conocimientos que habían adquirido mientras fueron esclavos. Para entonces, Antonia estaba en la plenitud de su adolescencia y ya ejercía una extraña fascinación en casi todos los varones que la observaban. Además, siempre cargaba, como si fuera un bebé, una especie de bulto que había traído desde la península y del cual rara vez se separaba. Las malas lenguas decían que se trataba de un niño que había engendrado con su anterior dueño. Pues será el cadáver, decía una de las viejas del lugar, puesto que nunca se le ha visto destaparlo. No, se cuenta que ya lo traía desde que llegó, replicó otra anciana. Lo cierto es que ni sus padres pudieron saber nunca qué escondía Antonia entre los brazos, envuelto en una vieja tela. Y del español que la liberó, ninguna información se pudo obtener, pues abandonó esas tierras sin que hubiera explicación alguna y dejando abandonada su propiedad. Todo esto configuraba un hálito de misterio sobre la negra Antonia y sus orígenes y el famoso bulto. Un malhadado día, don Ruy Baltasar, un funcionario menor de la alcaldía mayor de Poncitlán, insisto, en la actual Jalisco, a la que pertenecía en ese momento Ocotlán, se dedicó a contemplar la bella figura de la negra Antonia, mientras él bebía jerez en la calle. Y acompañado de algunos españoles que había ido a visitar, de inmediato se quiso enterar de todo lo referente a esta huérfana. Enterado de todo lo que se sabía de Antonia, decidió que tras una vez concluidos los trámites que le habían llevado a esa ciudad de Ocotlán, la abordaría en su mismo domicilio. Estaba decidido, según él, a hacerla su esposa, a pesar de que fueran de castas diferentes, y si no, por lo menos su amante. Al día siguiente,
se apersonó en la pequeña huerta de la negra Antonia. Quitándose el sombrero, saludó. «Buenas y santas tardes tenga la señorita». La muchacha lo miró extrañada a través de la ventana de su cocina, en la que guisaba el almuerzo. «Buenas tardes», respondió muy seria. «¿Tendría usted la bondad de dejarme pasar? ¿No negará usted un vaso de vino a un sediento caminante que debe emprender el camino hasta Poncitlán?» Antonia miró de arriba abajo la vestimenta de regular calidad del hombre, y aunque desconfiada lo dejó pasar. Lo primero que el hombre vio al entrar a la estancia fue un gran crucifijo. «Ya veo que este es un lugar de Dios, que es un lugar santificado». Antonia salía de la cocina y se acercó a la mesa llevando un vaso de barro lleno hasta la mitad con vino, el cual el hombre a pura pena se hubo sentado. Se limpió los bigotes con los dedos y se quedó mirando el bello rostro de la anfitriona mientras sonreía socarronamente. Ella sabía que tenía que responder algo por pura cortesía, y así le dijo: «No es mala su apreciación sobre que aquí reina nuestro Señor Jesucristo». Pero añadió: «Sin embargo, el que usted lo dijera apenas entrando, y del modo en que lo hizo, me ofende al pensar que usted tenía otra concepción de mi hogar, en el que, como se sabe, yo vivo sola, y ello se presta a toda clase de habladurías». Luego agregó con un tono aún más severo: «Y más sabrá si se sabe que usted ha permanecido demasiado tiempo aquí». El rostro del visitante se descompuso de manera enérgica, y en sus ojos brilló aún más la lujuria, la cual la negra Antonia había notado en su mirada apenas le vio dentro de su casa. «Pues bien, ya he cumplido con la enseñanza cristiana de dar de beber al sediento, así que…». El hombre saltó hecho una fiera sobre ella. «No te atrevas a correrme, maldita manumisa», balbuceó mientras con una mano de hierro le apretaba el frágil cuello contra la pared. Quedaron callados un buen rato, mientras el funcionario contemplaba los bellos ojos femeninos y los carnosos labios que anhelaba besar. De pronto un fuerte dolor lo hizo doblarse. La muchacha lo había golpeado en sus partes nobles y aprovechó el momento para salir huyendo. Don Baltasar salió en pocos segundos tras ella, pero no la vio por ningún lado. Le extrañó mucho la rapidez con la que había desaparecido, pues en el entorno cercano no había árboles ni vallas tras de las cuales la mujer hubiera podido esconderse. Entonces es verdad que es un ser malévolo, que ejerció control en la mente del español del cual fue esclava, y que carga un feto, producto de sus relaciones con él. Se decía el hombre entre dientes, doliéndole aún el golpe y rascándose la cabeza, mirando hacia donde pudiera y confundido. «Ah, pero sé cómo obligarla a que sea mi mujer». Y de inmediato se puso a hurgar en todos los rincones de la casa, en busca del extraño bulto que se decía que cargaba la negra Antonia. Tras cerca de una hora de buscar, volteando a ratos hacia la puerta por si regresaba la dueña de la casa, una duela del piso de la cocina se quebró bajo su pie, y vio, a la luz mortecina de la tarde, una manta vieja. «¡Redies! ¿Pero qué diablos es esto?». En cuanto pudo extraer el bulto, descubrió que la tela envolvía un rollo amarillento que resultó ser un códice antiguo con signos y dibujos extraños. De modo que esto es lo que ocultaba la maldita. Recordó la referencia que se le había hecho de la estancia de Antonia en la península de Yucatán, y que en aquella región habían abundado los códices indígenas, los cuales Fray Diego de Landa había reducido casi a nada mediante el fuego de enormes hogueras hechas con esos documentos que eran considerados obra del demonio. Volviendo a enrollar el códice, lo acomodó entre sus ropas y se dispuso a ir en busca de su caballo para partir a toda prisa a ver al comisario del Santo Oficio, don Elías Valverde, que sabía que se hallaba por esos días en la alcaldía de Poncitlán.
Ya veremos cómo arde en fuego ese hermoso cuerpo, y todo por haberme despreciado la infeliz. No obstante, detuvo su camino en medio de los árboles cuando creyó ver a la negra Antonia correr hacia la espesura. No, masculló y se remordió una punta del bigote. Creo que primero trataré de llegar a un acuerdo con ello. Sería un desperdicio que tanta hermosura fuera a parar al infierno. Trató de andar entre la hierba a caballo, pero pronto tuvo que desmontar y seguir a pie. La luz de la luna ya se mezclaba con la poca claridad que el sol moribundo daba a aquel paraje. Poco a poco fue quedando en penumbras y de pronto don Ruy Baltasar creyó escuchar ruidos extraños provenientes de las sombras. ¡Antonia!, gritó fieramente para alejar el miedo y al mismo tiempo acarició la empuñadura de la daga que pendía de su cinturón. Tengo en mi poder aquello que mucho atesoras. Si no quieres que llegue a las manos de la Santa Inquisición, entonces un resplandor se vio a lo lejos. Era la negra Antonia, quien se acercaba con una antorcha en la mano. El funcionario español quedó aún más asombrado por su belleza, que tenía algo de diabólico a la luz de las llamas. ¡Qué demonios! ¿Acaso no tiene usted curiosidad por ver hasta lo último de ese códice? Depravada, ¿no sabes que esto te puede llevar a la hoguera?, dijo el hombre agitando el rollo ante la nariz de Antonia. De modo que si no quieres ir a parar ante el tribunal de la Inquisición, deberás ser mi mujer. De ningún modo. Por mí puede llevarlo a los inquisidores, pero no quiere al menos saber antes qué hay en ese papel. Yo gustosa se lo habría mostrado si usted me lo hubiera pedido. Pero ¿fue usted tan impulsivo y necio? El español desenrolló el códice de golpe. ¿Pero qué puede haber aquí sino basura? ¿Signos y rayones que no entiendo? Y exclamando esto echó un nuevo vistazo al códice. ¿Lo ves? Idioteces, y ni siquiera creo que sea cosa del demonio, pero ellos bien que lo considerarán así. De pronto descubrió un dibujo que le llamó vivamente la atención. En uno de los extremos del documento. Pero no, un momento. ¿Quién es este que...? Fue lo último que dijo. Los pájaros abandonaron los árboles, espantados por un alarido de muerte. Al día siguiente, con el rostro cocido por los intensos rayos del sol, fue hallado el cadáver de don Ruy. De inmediato se inició una investigación sobre la causa de la muerte, pero no se pudo poner nada claro puesto que el cuerpo estaba intacto. Se instruyó al comisario Elías Valverde para que interrogara a todos los sospechosos. El hombre viajó desde Poncitlán hasta Ocotlán y en primer lugar visitó la casa de Antonia, dados los rumores que corrían en la región acerca de la maldad de la bella mujer. Antonia miró a don Elías y a los dos alguaciles que la acompañaban a través de la ventana de su cocina. Su rostro lucía de lo más fresco y apacible. Los invitó a entrar al tiempo que acomodaba su pelo con evidente coquetería. Mientras ella era interrogada, uno de los alguaciles descubrió la duela rota de la cocina y se encaminó hacia ella. Pero la negra Antonia lo detuvo con su suave mano y lo conminó a sentarse de nuevo y a saborear un vaso de buen vino que tan escaso era por aquellos lugares. Pero el alguacil miró a la mujer y luego al suelo de la cocina, del cual sintió emanar un olorcillo a sangre que hizo que el terror corriera por sus venas. El hombre se sentó y no volvió a moverse durante el resto de la entrevista. Minutos después, y luego de que Antonia parecía haber resuelto las dudas del comisario a entera satisfacción de éste, los hombres empezaron a despedirse. La mujer parecía haber ejercido una extraña fascinación en ellos mientras estaban alojados en su casa, pues en cuanto estuvieron afuera, el comisario recordó uno de los motivos principales que le llevaron a esa vivienda. Así que, luego de agitar la cabeza
y de golpearse la frente para castigar su aturdimiento, viró y dijo a la negra Antonia: «Lo había olvidado. Permítame informarle que se puede instruir contra usted un juicio por brujería o herejía, según la cartilla del Santo Oficio que me ha facilitado el inquisidor Juan de Valtierra». La mujer esbozó su mejor sonrisa, al parecer con el deseo de volver a aturdirlo con lo encantador de ese gesto. Reforzó su coquetería llevando el pelo tras la oreja. Con una voz que sería capaz de quebrar la voluntad del hombre más firme, preguntó: «¿Tiene acaso que ver con el simple hecho de que viva yo sola y desamparada, sin la protección y guía santa de un hombre?». El comisario, en efecto, se aturdió, pero prosiguió con lo que había empezado: «Y ello es debido a un bulto extraño que usted, al parecer, guarda, como si fuese un hijo». «¿Cómo, comisario Valverde? En dado caso, resultaría la maternidad delito que perseguir por la Inquisición, y ello es absurdo, ¿verdad?». «En realidad, bien, terminemos con esto. Haga el favor de mostrarme dicho bulto». La muchacha hizo un ligero mohín de disgusto, pero con paso seguro se dirigió hacia la cocina, donde volvió en cuestión de segundos cargando una mantita. «Lo pongo en sus manos, comisario». A plena luz del día, los tres hombres desenrollaron el códice. Los dibujos y signos indígenas al principio no les decían nada, pero conforme iban descubriéndolos, empezaron a reconocerse a sí mismos subiendo un templo indígena con las manos atadas a la espalda. En la parte alta de la pirámide los esperaba un sacerdote con un cuchillo de pedernal en la mano, y de pronto una punzada en el corazón los hizo caer fulminados. Los tres cadáveres fueron encontrados poco después entre la hierba, a bastante distancia de la casa de la negra Antonia, quien esta vez no se ha visto tentada como ante su buen amo español de pedirle que se detuviera antes de desenrollar la parte del códice en que cualquier español que lo abriera llegaría a su propio sacrificio. Se cuenta que después de que ella murió de vieja, un indígena entró a saquear su casa y se llevó el códice misterioso, el cual pudo leer aunque con cierta dificultad, por ser descendiente de un sabio indígena y precisamente de origen maya, y descubrió que en él había dibujos sobrepuestos con una pintura extraña, la cual olió y probó, y era nada menos que sangre. Entonces visitó a un hombre negro que vivía oculto en una cueva, desde que la Inquisición había recibido rumores de que él practicaba una religión extraña, en la covacha en que descansaba tras sus arduas labores como esclavo de un rico marqués. El hombre, tras mucho cavilar, descubrió que había sido aplicado algún rito africano en el códice, con el que se buscaba aniquilar a cualquiera que hubiera ejercido la esclavitud. Cuando las autoridades españolas descubrieron su escondite, lo apresaron junto con el indígena que le había llevado el códice de la negra Antonia. Pero este documento, de su origen, de su destino y de su ubicación, no se supo nada, ni se volvió a hablar de él en mucho tiempo, hasta que se dio un acontecimiento relacionado con aquel extraño fetiche: la muerte del inquisidor Juan de Valtierra en su casa, luego de que, según informó su esposa, se había encerrado en sus aposentos para abrir un extraño paquete que le había sido dejado a las puertas de su casona en Guadalajara. Así es que no intenten abusar de aquellas personas que parecen inocentes y vulnerables, y no intenten curiosear en aquellas pertenencias que no les incumben, porque a estos hombres
solo les esperaba la muerte. Esto fue Crónicas de Espanto. Si no estás lo suficientemente aterrado, espérate a escuchar este segundo relato. Se te erizarán los pelos y no dormirás tranquilo esta noche. Este es el relato del Caballero Espectral. Aquella noche de noviembre de mediados del siglo XVIII, el viento se estrellaba con furia contra los muros de la antigua Basílica de Guadalupe. Eran aproximadamente las 11 de la noche, cuando el inquisidor don Hernando Venegas se disponía a retirarse acompañado de algunas importantes autoridades de la Ciudad de México y del abad encargado de dicha basílica, a quien convidarían en la casa de Venegas por ser este el día de su cumpleaños 69. ¡Qué ventisca!, decía el oidor Juan de Falces, acomodándose la capa. —Y que lo diga —respondió el clérigo a varios metros de distancia, cerrando la puerta de la habitación provisional de madera que ocupaba como oficina, la cual se encontraba a un costado de la sillería del coro de canónigos, y se avecina una lluvia torrencial. Todos quedaron sorprendidos de la agudeza auditiva del abad. El rostro del inquisidor Venegas se veía tenso. El hombre se hallaba sentado en una banca, en la esquina más oscura de la nave de la iglesia. Meditaba larga y profundamente en los sucesos de hacía 3 días, en que se había ejecutado en la Plaza Mayor a don Luis Heras de Alfarache, acusado en falso de hereje. Don Venegas había convenido con su acusador, el marqués Francisco de Quesada, cuñado de Juan de Falces, que la 5ª parte de las propiedades del condenado le serían entregadas, lo cual significaba una fuerte suma, en recuerdo del cual las facciones del inquisidor se dulcificaron un poco y aparentemente le tranquilizaban. Pero su conciencia no le dejaba en paz, pues don Luis, quien lo había considerado su amigo, se había distinguido por poseer excelentes virtudes, entre las que se contaba su mucho apego a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, más pudieron el poder y la ambición del marqués. Cuando los demás alababan el buen oído del abad, don Venegas solo asentía sin saber de qué se hablaba. De pronto, sonaron fuertes golpes dados con la aldaba en la puerta del templo. «Vaya manera de tocar», dijo el clérigo cubriéndose el cuello. Un criado del abad fue a abrir. Tras un breve intercambio de palabras que quienes deseaban retirarse cuanto antes a la tertulia trataron de comprender, expectantes vieron entrar un hombre alto, elegantemente vestido y con un sombrero de terciopelo de ala plegada, pero con la cabeza gacha, lo cual, junto con la poca luz que daban las últimas velas encendidas por el criado, impidió ver el rostro del caballero, quien se acercó al abad y le habló en un murmullo. El hombre de religión se puso muy serio y asintió para enseguida volver a abrir la puerta de su despacho. «Confesión», dijo el abad volteando hacia los hombres que le esperaban, y se perdió tras la puerta junto con el extraño. «¿Pero qué se habrá creído aquel intruso?», dijo alguien en voz baja al oidor de Falces. Este respondió a gritos, deseoso de que le escuchara aquel caballero inoportuno. «No son horas, por Dios, que no es el momento, a menos que el hombre estuviera a punto de muerte. Pero un moribundo no anda visitando iglesias, sino que solicita la extremunción en su lecho». Al oír estas últimas palabras, Venegas se puso aún más tenso de lo que estaba, al creer distinguir en el porte del recién llegado a un viejo amigo. El intruso parecía caminar sin tocar el piso, lo cual hizo que por la espalda del inquisidor corriera el frío del miedo. Minutos después el abad salió. Se veía extremadamente pálido, su andar era lento y avanzaba con dificultad.
¿Se siente usted mal?, le preguntó Juan de Falces, sosteniendo por un brazo al anciano religioso. El abad no respondió a esto, solo lanzó una profunda mirada de sus ojos grises y gastados a quien le había hablado. Al notar su semblante enfermizo, el inquisidor Venegas sugirió: quizá lo mejor sea dejar la reunión para otra ocasión. El abad parecía no entender lo que se le había dicho, lo que alarmó a sus acompañantes, pero luego levantó la mano y negó con ella. Después manoteó indicando que siguieran el camino que llevaban emprendido. «No quiero pasar esta noche solo, por favor», musitó. Poco más tarde, se hallaban acomodados alrededor de la mesa de Venegas y charlaban animadamente. La seriedad y el silencio del abad los atribuían a su mucha edad y cansancio, pero cuando de Falces, sentado a su derecha, le preguntó quién había sido el extraño que había confesado esa noche, el religioso señaló con una mano temblorosa su oído derecho y luego agitó un dedo en señal de negación. «¿Cómo? ¿No escucha usted bien de ese lado?». Por primera vez, el abad habló en extenso y largamente. Aquel pobre hombre, su rostro, oh Dios, no recuerdo haber visto tanta tristeza, y hasta creo que podía verse a través de su piel. Aquel caballero pálido de muerte se sentó a mi derecha y habló con una voz helada. «¿Y qué le dijo?», volvió a preguntar el oidor. «Eran unos pecadillos sin importancia, pero luego...». El religioso, que era una persona de buenos sentimientos, guardó silencio en ese momento y dirigió una fiera mirada al inquisidor Venegas. Este sintió un hueco en el corazón. ¿Don Luis Heras había vuelto del más allá para acusarle? Entonces la culpa que había sentido apenas hacía un momento se transformó en una mezcla de miedo y de su contraparte, la ira. Que no se atreviera a hablar el abad. Eso pensaba el inquisidor mientras se levantaba de su silla, deseoso de abalanzarse contra el festejado, pero volvió a ocupar su asiento, secando su frente sudorosa y tranquilizando con este pensamiento a su propia conciencia. El anciano sabría guardar el secreto de confesión, dada su elevada moral. Pero en realidad, el abad sintió el impulso de acudir al tribunal del Santo Oficio, inaugurado no hace mucho al lado de la iglesia de Santo Domingo, y de acusar a Venegas y al marqués de Quesada. Pero su estado de salud de los días siguientes le impidió hacer el viaje hasta el corazón de la Ciudad de México, y poco después desechó la idea. ¿Pero qué habría pasado con el extraño caballero que se había confesado? El criado del abad aseguró poco después que éste se había desvanecido poco a poco al caminar hacia donde se hallaba la tilma de Juan Diego desde 1709. El pobre hombre enloqueció de la impresión y no pudo dar más detalles de lo que ocurrió tras la salida del grupo de amigos, en tanto que el abad terminó por perder poco a poco el sentido del oído y poco después también el del habla. Pareciera que eso fue el castigo por escuchar la confesión de un condenado injustamente. Así es, mas nos vale no levantar falsos por quedarse con lo que no nos pertenece. Les reitero, si quieren apoyar por Patreon o patreon.com, Crónicas de Espanto, por PayPal, o manden comentarios, mencionen qué les gusta, cuál es su leyenda favorita, qué quisieran que se narrara, a qué criminal investigamos. crónicasdespanto0@gmail.com. Créditos a las leyendas de la Inquisición de Sergio Gaspar, a Crónicas y Leyendas de Jalisco del Portal de Turismo, y a Cuentos de Terror de la época colonial de las ediciones La Rana. Hasta la próxima.